Un saludo cariñoso a todos. En este domingo Jesús nos proclama la verdad fundamental de todo el Evangelio y por tanto de toda nuestra fe. Y es: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Una breve palabra de este mandamiento principal, sustancial, digamos que es como la síntesis de todo el Evangelio, como si fuera lo esencial, como si fuera pues eso, lo nuclear, el resumen de toda la vida de Jesús. Es normal que Jesús, ante esa pregunta de un fariseo, Jesús responda así, porque ya sabemos que los judíos tenían muchísimas normas y muchísimas leyes que cumplir. Se habla de más de 600 entre leyes y normas y otra serie de cosas. Entonces le preguntan, bueno, ¿cuál es lo esencial? Pues lo esencial es esto: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús recoge algo que está en la primera lectura de este domingo en el libro del Deuteronomio. Y es algo muy fuerte porque dice: escucha, Israel, el Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Esto ya es más fuerte, porque cuando se habla del Semá Israel, el Semá Israel es esto: escucha, Israel, escucha tú que me estás escuchando. Escuchar es escuchar con el corazón, con todo el alma. Y escuchar no solo es acoger, sino que es luego darlo vida, ponerlo en práctica. Y es: escucha al Señor nuestro Dios, que es el único Salvador, el único liberador. Escúchale a Él. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu ser y con todo tu corazón y con toda tu existencia. Es decir, que la experiencia de Dios, la experiencia del amor de Dios, acapara toda la existencia del hombre, su mente, sus sentimientos, su voluntad, su razón de ser, toda su existencia. Es decir, Dios como que está en nuestros poros, hasta la última célula de nuestra vida. Ahí penetra la existencia amorosa de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y además se lo tienes que transmitir a tus hijos y a tus nietos. Se lo tienes que transmitir de tal manera que ellos lo aprendan y lo vivan en su corazón y en su alma. Esa era la norma del Deuteronomio. Y además te lo aprenderás y lo vivirás cuando estés en casa, cuando vayas de camino, cuando vuelvas a casa, cuando te duermas, cuando estés en la cama, cuando te levantes. Es decir, durante toda la existencia, durante toda tu historia, Dios permanecerá en ti. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, cuando hablamos de Dios y del amor que Dios nos tiene y del amor con el cual le tenemos que amar a Dios, no es cualquier cosa, no es en un momento determinado, no es para vivir solo una liturgia, no es para un momento de oración, sino que ha de estar en toda mi existencia, que pertenece e invade todo mi ser. Esto es lo fundamental, que abarca todo mi ser. Y no te olvides de que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Sí. Es decir, tú ámate bien, quiérete bien y ama al prójimo como tú estás amando a Dios y como Dios te ama a ti. Y así podrás detectar perfectamente si estás amando al prójimo, si verdaderamente amas al prójimo, detectas si es tu Dios el verdadero y el auténtico, porque el amor de Dios pasa por el amor a los hermanos. Por eso este es el criterio
definitivo para reconocer si verdaderamente Dios está en ti. Si le amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Y cuando hablamos del prójimo, hablamos del que está aquí, al lado tuyo, el de tu familia, el de tu vecindad, el de tu parroquia, el de tu trabajo. Esto es así. Mirad cómo se aman, ¿recordáis? Esto es lo que se decían los primeros, decían los paganos de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman, aquí hay algo que es esencial, que es importante y que nosotros no tenemos. Así es que bendito sea el Señor nuestro Dios. Si Dios está en tu vida, tienes que amar al prójimo. Que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo fraternal. Sancte Michael, Arcangele, defende nos in prelio